Muy buenas noches, hermanos de la región Puno y a nivel del sur del Perú y a nivel nacional. Como siempre es nuestro servidor Héctor Apaza Ñaupa con los comentarios y análisis de la coyuntura nacional y lo que ocurre en nuestro país a raíz de esta dictadura que se viene implementándose en el país, en el Congreso y en el Poder Ejecutivo. Nuestro tema de análisis hoy es pues varias reformas constitucionales y varias modificaciones a las leyes electorales que tiene pues en la sede del Congreso de la República. El Congreso de la República y básicamente la Comisión de Constitución como una comisión ordinaria del Congreso presidida por los grupos mayoritarios del Congreso, en este caso por el grupo de Fujimorista Fuerza Popular, se viene convirtiéndose en una pequeña asamblea constituyente. Cada vez que sesionan da pudor y muchas veces da mucha indignación ver los debates que hacen dentro de la Comisión de Constitución. Y fruto de ello, pues, se vienen haciendo una serie de reformas en la Constitución política, incluso muchos de ellos sin predictámenes, sin mayor análisis, con modificaciones constitucionales trasnochadas, inmediatas, sin tener la opinión consultiva o de algunos organismos constitucionales. Fruto de ello, hoy se está modificándose vía reforma constitucional la eliminación de los movimientos regionales. Y el segundo punto que vamos a tocar también es el incremento de número de diputados y senadores. Como primer punto queremos tocar el tema de la eliminación de los movimientos regionales. Nuestra constitución política del Estado recoge en el artículo 35 los partidos y otras organizaciones políticas. Le vamos a leer textualmente y analizamos luego. Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas conforme a ley. Eso es lo que recoge esta constitución actual, lo que permite pues la creación de movimientos regionales en una determinada jurisdicción, sobre todo de alcance regional. La reforma constitucional que plantea la Comisión de Constitución del Congreso y que esto ya ha sido sometido a una primera votación, porque si se trata de una reforma constitucional, esto tiene que ser sometido a 2 legislaturas consecutivas con una votación aprobatoria de una mayoría calificada que es superior a los 2/3 del número legal de congresistas, es decir, 87 votos o mayor a ello. Ampliamente en primera votación esta reforma constitucional ha superado, ¿no? Y no podía ser de otra manera, ¿no? Y en primera votación ya ha sido aprobado y que implícitamente estarían pendiendo de un hilo los movimientos regionales después de que se instale la segunda legislatura a partir del 28 de julio, cuando se cambie la mesa directiva. Entonces corre la nueva legislatura del Congreso y que estarían expeditos incluso para aprobarlo inmediatamente, incluso en agosto, por una segunda votación. Y si esto superase los 87 votos, finalmente los movimientos regionales tendrían que ir a llorar al río, ¿no? Tendrían que ir a llorar al río y que la reforma constitucional estaría dado. Recuerden ustedes, la reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. Es decir, ni la dinacha no nos va a salvar de esto. Ojo, por eso a los abogados que asesoran movimientos regionales tienen que tener mucha cautela para analizar lo que está sucediendo en el Congreso. Muchos se preguntan cuál es la reforma constitucional que están haciendo y le vamos a leer para analizar.
La reforma constitucional plantea en el artículo 35 la modificación del artículo 35 de la Constitución, que dice: los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de partidos políticos de alcance nacional o alianzas entre estos. Donde dice movimientos regionales, ahí viene la eliminación de movimientos regionales, ¿no? Entonces, incluso ni siquiera permite una alianza entre movimientos regionales y con partidos políticos de alcance nacional. La reforma constitucional es expresa. Dice, alianzas entre estos, o sea, entre partidos políticos de alcance nacional. Ahí viene lo que es la modificación constitucional. Y obviamente, de cliché, lo han introducido como para que algunos gobernadores regionales estén contentos, como el ignorante de César Acuña, ¿no? Que es gobernador regional actualmente y que yo presumo que nunca va a ser presidente de la República, y que le han introducido la reelección de alcaldes y gobernadores regionales. En esta situación, ¿qué gobernador regional en un sano juicio podría ser reelegido si sus gestiones son un desastre? Bueno, ese es otro tema. Pero lo cierto es que esta modificación constitucional pende de un hilo para una segunda votación. Entonces, algunos opinólogos constitucionalistas y algunos abogados que asesoran a movimientos regionales, ¿no?, han mencionado que la ley no es retroactiva, efectivamente, ¿no? Eso es lo que han mencionado, y que incluso hay movimientos regionales inscritos en la región Puno y en otras regiones que están pues con esa cantaleta de que si participarán o no en las próximas elecciones municipales y regionales ya convocadas, no convocadas, pero ya que se debe celebrar en el año 2026. Para ello en esta noche quiero comentarles dos artículos, uno de la Constitución Política del Estado y otro del Código Civil, que se aplica supletoriamente en cuestiones administrativas y todo proceso civil que se susciten en nuestra legislación. Me refiero del artículo 3 del título preliminar del Código Civil y el artículo 103 de la Constitución Política, que recoge un principio básico de la aplicación de la ley en el tiempo, ¿no? Le vamos a presentar una imagen. Ahí ustedes pueden visualizar el artículo 3 del Código Civil y le vamos a dar lectura, ¿no?, para que analicemos. El artículo 3 del Código Civil menciona, del título preliminar: la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen fuerza ni efectos retroactivos, salvo en las excepciones previstas en la Constitución de Política del Estado. Esto hay que concordarlo con el artículo 103 de la Constitución Política del Estado. El artículo 103 de la Constitución Política del Estado, como función legislativa, recoge este principio que es la teoría de los hechos cumplidos, ¿no? Las leyes especiales, retroactividad benigna y la derogación de las leyes. ¿Qué dice el artículo 103 de la Constitución? La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tienen fuerza ni efecto retroactivo, salvo en ambos supuestos, o sea, salvo que sea en materia penal cuando favorece al reo, ¿no? La ley se deroga por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. Vamos a detenernos en el artículo 103 de la Constitución.
El artículo 103 hace hilación con el artículo 3 del Código Civil. Lógicamente, como es la Constitución, tiene supremacía constitucional y por tanto tiene un rango constitucional la aplicación de la ley en el tiempo. Nuestra Constitución ha recogido la teoría de los hechos cumplidos, es decir, desde la vigencia de una norma se aplica inmediatamente. Esa es una teoría que acepta ampliamente nuestra legislación nacional. La otra teoría es de los derechos adquiridos. La teoría de los derechos adquiridos básicamente es en materia previsional, en materia de pensiones y sobre todo en materias previsionales básicamente. Pero nuestra Constitución recoge un principio básico que es el de la teoría de los hechos cumplidos. La ley es solo retroactiva en caso de que favorezca en materia penal al reo. Es decir, si ayer alguien cometió un delito y que ese delito era sancionado con una pena de 10 años y mañana sale una ley penal para ese delito y sanciona con una pena de 5 años, ¿no es cierto? Por una cuestión lógica, ese reo puede beneficiarse de esa nueva ley en forma retroactiva porque es más beneficioso para el reo. En esos casos la ley es retroactiva y lo establece claramente la Constitución en el artículo 103. Vayamos nuevamente a la imagen. Entonces, muchos se preguntarán si esta ley va a afectar el alcance y la aplicación de los movimientos regionales ya inscritos. ¿Cómo se va a aplicar? Ellos consideran que tienen unos derechos adquiridos. Es ciertamente que las elecciones regionales no se han dado, ni siquiera se han convocado, ¿no? Nosotros tácitamente por el transcurrir del tiempo estamos mencionando que se va a darse en el año 2026 por el plazo de 4 años que dura el mandato de los gobernadores regionales y alcaldes. Si bien es cierto, hay movimientos regionales inscritos, pero todos ellos tendrán que prácticamente eliminarse, ¿no? Y sus partidos y sus personeros legales tendrían que estar pensando ya prácticamente aliarse o afiliarse a un movimiento, a un partido político de alcance nacional. Porque si se aprobase en una segunda legislatura, como estoy mencionando, que esto tendría que ocurrir a partir del 28 de julio de este año, ¿no? Entonces, prácticamente todos los movimientos regionales tendrían que eliminarse tácitamente por la aplicación de la ley en el tiempo, por la teoría de los hechos cumplidos, ¿no? Porque no tienen efectos retroactivos. Entonces, el Congreso de la República se ha convertido en una asamblea constituyente, ¿no? Sobre todo la Comisión de Constitución, que está eliminando artículos de la Constitución a su regalado gusto. Y esto era un tema importante que quería tocar porque prácticamente muchos movimientos regionales han alzado su voz de protesta e incluso han manifestado que van a realizar la marcha en los 4 suyos. Yo me pregunto, con tantos muertos y que estaban a punto de tomar el Congreso de la República, han adelantado las elecciones de estos otorongos en el año 2022 e incluso en el 2023. No les ha dado la regalada gana de retroceder. Y ahora que prácticamente son un pequeño número, ¿no?, los movimientos regionales, no sé si tendrán la debida fuerza para hacer retroceder esta iniciativa de reforma constitucional que está sucediendo en el Congreso, ¿no? Y también hay que tener en cuenta lo siguiente, hay que hacerse una mea culpa, ¿no? Si los movimientos regionales realmente han solucionado los problemas regionales, ¿no?, teniendo en cuenta que ellos han tenido todo el presupuesto para gobernar. Muchos movimientos regionales de alcance regional, por supuesto, se han convertido en una franquicia. Y no es por defender al Congreso, sino hay que hacer una mea culpa también. Hay que hacer una mea culpa. Por ejemplo, en nuestra región, en estos últimos años son los movimientos regionales los que han tenido mayor aceptación. Queramos o no queramos, fue así, ¿no?
Entonces, por ejemplo, Adubiri participó con un partido político, con democracia directa, que era un partido de alcance nacional. No logró ser presidente regional y ha tenido que formar su movimiento regional para así lograr ser presidente regional. Del mismo modo, Mauricio Rodríguez, Juan Luque y ahora actualmente también el actual gobernador regional Richard Anco. Pero hasta ahora no existe una solución eficiente de los problemas de salud, de educación. Hemos escuchado que el sector de educación es un desastre en la región. Del mismo modo, el sistema de salud. Hasta ahora no tenemos un hospital de envergadura del Ministerio de Salud. Estoy hablando del Ministerio de Salud que solucione problemas reales de la infraestructura hospitalaria en la región. Por ejemplo, el Hospital Materno Infantil, el Hospital de Juliaca, también el Hospital Manuel Núñez Butrón, hasta ahora no tiene una nueva infraestructura. Entonces son esas cuestiones que han concatenado para la eliminación por parte del Congreso de los movimientos regionales. Lógicamente es repudiable y criticable, pero eso como una reflexión. Volvemos después de una pausa. Bueno, como segundo punto de vuestro análisis y comentarios de la coyuntura nacional, quería tocar también otro tema importante que la ciudadanía tiene que enterarse. Es con respecto al incremento del número de senadores y diputados en las próximas elecciones generales que se convoquen. Si no es del 2026, podría ser más antes, ¿no? Como están las cosas y que las mociones de vacancia contra Dina Boluarte han sido arrojadas al tacho, me parece que Dina Boluarte se quedaría hasta el 2026, espero equivocarme, porque tiene un Congreso ayayero que permite todas las atrocidades del poder ejecutivo. Como bien ustedes saben ya, creo que ya hemos comentado, la Constitución ha sido reformada también con respecto a la estructura legislativa. Es decir, el Congreso, que hoy es única cámara, unicameral, lo convirtieron en bicameralidad, es decir, volvimos a lo anterior. En las nuevas elecciones elegiremos a diputados y senadores, que básicamente es la estructura del poder legislativo que reside en dos cámaras. Así lo ha establecido la reforma constitucional en el artículo 90, que próximamente nuestra constitución va a estar redactado de esa manera, ¿no? Y que esto va a entrar en vigor a partir de las nuevas elecciones generales que se convoquen. El artículo 90 de la Constitución ya reformada y publicada en el Diario Oficial El Peruano menciona que que el Congreso reside en dos cámaras, ¿no? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y menciona además la Cámara de Diputados consta como mínimo de 130 diputados y del mismo modo la Cámara de Senadores consta como mínimo de 60 senadores.
Ahí viene la reforma constitucional con trampa. Dice como mínimo, en ningún momento dice que tiene 130 miembros de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tiene 60 miembros. No dice, no es una cláusula cerrada, sino es una cláusula abierta que requiere un desarrollo constitucional. Para ello, incluso en esta reforma constitucional, lo que han mencionado es lo siguiente. El número de diputados puede ser incrementado mediante ley orgánica en relación al incremento poblacional. Del mismo modo indica para la Cámara de Senadores, ¿no? Puede ser incrementado mediante ley orgánica de acuerdo al incremento de la población. Entonces, teniendo en cuenta este acápite que dice pueden ser incrementados, ¿no? Mediante ley orgánica, el Congreso, y nuevamente en la Comisión de Constitución presidida por los fujimoristas, estos constituyentes, sin ser elegidos constituyentes, están reformando y modificando leyes orgánicas a su regalado gusto. Ya la semana pasada yo escuchaba ese debate, el predictamen que está ya en debate y lo van a aprobar esta semana que viene seguramente. ¿Qué menciona, no? Menciona que por cada 160.000 electores habrá un diputado. Y teniendo como base el número de electores de las últimas elecciones municipales y regionales que se ha celebrado en el 2022, cae pues 158 diputados como mínimo y con 79 senadores como mínimo, ¿no? Porque están jugando a la matemática, o sea, por 160.000 electores debe haber un diputado. Entonces yo me pregunto también, ¿no? ¿Quién se beneficia de ello? ¿Qué región se beneficia de ello? De tener mayor cantidad de diputados. Es Lima. O sea que están centralizando todo el poder legislativo a Lima. Y a las provincias una migaja. Incluso hay regiones que no van a tener incremento de senadores, como Madre de Dios, que tiene un mínimo cantidad de electores, ¿no? Puno, de algún modo, quizás podría beneficiarse con uno. O sea, ahora nos representan 5 congresistas y probablemente lleguemos a 1 millón de electores y podríamos tener un diputado más, o sea, 6 o incluso 7, dependiendo hasta el cierre del padrón electoral que se suscitará en los próximos años, ¿no? Cuando se convoque a elecciones generales. Del mismo modo, senadores, ¿no? Entonces, ahí viene la trampa de esta reforma constitucional. Por eso, esta pequeña asamblea constituyente que está residida en la Comisión de Constitución se ha convertido en una franquicia, en una constituyente que nadie dice nada. Nadie dice nada. Nosotros sí alzamos nuestra voz de protesta. ¿Cuál era el argumento central para cambiar del proceso de unicameral a un Congreso bicameral? Que esto no iba a incrementar mayores gastos, incluso indicaron que vamos a mantener el mismo presupuesto, pero ¿ustedes qué creen? Con el incremento del número de diputados y número de senadores, ¿no se va a incrementar el gasto parlamentario? ¿El presupuesto del Poder Legislativo? Lógicamente se va a incrementar. ¿Y eso de dónde sale el presupuesto? Sale de todos los trabajadores de nosotros, sean privados o públicos, ¿no? Aportando en nuestros impuestos o los que trabajan en el sector público-privado con el descuento de la quinta categoría. De ahí salen los impuestos. Entonces, pues, habrá mayores otorongos en el nuevo Congreso y están advertidos, peruanos, están advertidos que este Congreso se ha convertido en una franquicia, en una constituyente. Nadie dice nada. Algún momento, y quiero tomar ahí, quiero atribuirme, a ver, los movimientos regionales en algún momento han alzado siquiera su voz de protesta contra la bicameralidad, y contra esto también están alzando su voz de protesta.
No seamos de doble moral, ¿no? Hay que, hay que también pregonar con el ejemplo. Hay que pregonar con el ejemplo. Bueno, recordarles que hoy recordamos nuestro Día de la Bandera, manchado por supuesto de sangre. Estamos de luto los peruanos. Esperemos en algún momento curar estas heridas, y esto seguramente tiene que suceder cuando Dina Boluarte sea pues llevado a los tribunales de justicia penal para que rinda cuentas con respecto a las matanzas cometidas como delito de lesa humanidad. Con respecto a los delitos de lesa humanidad, vamos a tener ya un comentario especial para las siguientes ediciones, porque este Congreso también quiere eliminar delitos de lesa humanidad. Seguramente quieren introducir algunas trampas también ahí que tienen muy bien pensado para dejar impune todos los delitos que ha cometido Dina Boluarte y todo lo que ha cometido en el periodo de Alberto Fujimori. Muchas gracias, amigos. Siempre su servidor de siempre, Héctor Apazañaupa. Volvemos en nuestras nuevas ediciones.